Elecciones del 28 de julio del 2024. Elecciones en Venezuela. Venezuela se abre al mundo para que vengan desde el mundo a evaluar un proceso electoral sin igual, en el marco de una guerra geopolítica por el control de toda la humanidad de parte de Occidente contra quienes pensamos y nos suscribimos en el pensamiento de la pluripolaridad, la interculturalidad y el respeto a la autodeterminación. Sé que esos conceptos son difíciles de masticar de entrada y por eso tenemos acá a Iñaki Gil de San Vicente, un vasco profundo conocedor de los desmanes de una derecha rabiosa y fascista y de la lucha de los pueblos en favor de su liberación. Bienvenido, Iñaki, muchas gracias por estar. Bienvenidos a Venezuela. Gracias a vosotros por traerme aquí. Hombre, tú siempre hace falta, tus comentarios los escuchamos y los vemos en RT, en Amayedín, en casi todos los canales libres del mundo, ¿eh? Sí. ¿Qué tienes que decirnos a propósito de esta visión? ¿Cómo ves el proceso electoral venezolano? Bueno, yo a Venezuela vengo menos de lo que me gustaría. Y lo que estoy desde la primera vez que vine hace mucho tiempo hasta ahora, primero estoy viendo un aumento de la alegría después de todo lo que se ha sufrido, y este momento en estas elecciones veo que esa alegría está todavía multiplicada, exponencialmente multiplicada. Por otra parte veo, y para ser breve, una sensación de futuro. De un año a esta parte, de 2 años a esta parte, prácticamente de la pandemia, cuando terminó la pandemia, que también en un principio coincidía aquí, la sensación de futuro está también subiendo. Se ha derrotado prácticamente ya todos los esfuerzos del imperialismo por destrozar Venezuela. Solo queda un esfuerzo al imperialismo, que sería una guerra. Y yo tengo la sensación que esa visión de futuro que está desarrollando el pueblo venezolano y que en estas elecciones del 28 se va a retomar con alegría, con ese ascenso de la alegría popular, la sensación que estoy notando es que el pueblo venezolano sabe que en esa situación extrema también ganará. Fíjate que la mayor conquista que ha tenido el gobierno del presidente Nicolás Maduro frente a las agresiones imperiales, y digo el presidente Nicolás Maduro porque está a la cabeza de la jefatura de Estado y Gobierno, pero debo decir de todo el pueblo venezolano, es haber conquistado la paz. Por menos de lo que nos han hecho, países enteros se han devastado, se han dividido. Recordemos Yugoslavia, recordemos cualquier país, cualquier nación africana. Ahora, desde tu experiencia en la geopolítica, desde tu visión geopolítica universal como todo revolucionario internacionalista, ¿cómo evaluarías tú el proceso actual? Hay elecciones en los Estados Unidos, hay elecciones en Venezuela, hay contradicciones en China, hay una guerra injusta, diríamos, de Occidente contra Rusia a través de Ucrania, y hay una devastación, un holocausto en Palestina que es horroroso y que nos espanta y nos duele en el alma. ¿Cómo ves tú a Venezuela en ese marco? ¿Cómo ves? A nivel internacional yo veo a Venezuela como el punto de la balanza ahora mismo, que puede y que va a inclinar el futuro, lo va a inclinar precisamente hacia el lado de la alegría, como comentaba antes, pero también hacia el lado de recuperar, de ampliar y de multiplicar las fuerzas de la multipolaridad, de multiplicar exponencialmente la perspectiva de que hay futuro no solamente en Venezuela, de que se está gestando un futuro que ya está en funcionamiento y que va ampliándose, y que eso en estos momentos está llegando al punto crítico en la victoria del proceso Bono en Venezuela. Es el momento puntual, es la gota que desborda el vaso hacia la expansión de una... se va extendiendo todavía más como una mancha como un ejemplo de liberación. Cuando Venezuela gane el 28, ese proceso de liberación que se extiende de ese vaso, que desborda el vaso imperialista, el vaso de un mundo que lo quieren reducir al mundo organizado en reglas imperialistas, cuando ese vaso ya de resistencia, de indignación, de oposición, de deseo de libertad, de deseo
de construcción de un mundo autogestionado, autodirigido, autodeterminado, eso, el punto crítico, la gota que va a desbordar todo eso, va a ser Venezuela. Y a partir de eso, la sensación de fuerza y el sentido, el sentimiento y la conciencia de que hay fuerza va a pegar un salto cualitativo. O sea, entiendo de tu palabra que Venezuela entonces se convierte en ese gran impulsor de la esperanza por la construcción de un nuevo orden internacional. Totalmente. En estos momentos es el punto. De la misma forma que cuando Simón Bolívar planteó la necesidad del Congreso anfictiónico para parar los pies a Estados Unidos en 1826, y todo el mundo colonialista respondió en contra, y muchas jóvenes burguesías latinoamericanas tuvieron miedo y echaron para atrás, sobre todo Santander en Colombia. Si nosotros hacemos un salto espaciotemporal, pero permanecemos en la perspectiva de Bolívar y de los pueblos y del planteamiento que él hizo, que es de una actualidad impresionante, porque hay que ver los puntos que Bolívar pensó para nuestra América en aquel tiempo y que en ese salto son de una actualidad impresionante y que es una de las bases de la multipolaridad, una moneda, tal, todo eso lo podríamos comentar. De la misma forma que aquello fue un llamado a la humanidad, después, desde 1826 al año 2024, casi 200 años después, otra vez, en este momento, Venezuela vuelve a ser el que plantea al mundo de decir, aquí tenemos que dar el salto, lo estamos viendo. Hemos tardado 200 años desde entonces. Y los peligros que se han ido superando, las guerras, las crueldades, todo lo que se ha ido... Mira, otro ejemplo, y voy a ser muy breve. Por favor. El Caracazo. El Caracazo fue el primer movimiento contra el neoliberalismo en todo el mundo. Y fue una acción espontánea del pueblo. Pero que se venía gestando después de una resistencia que nos retrotraen pues, al negro Miguel, que comenzó la rebelión hacia 1540 y tantos, 1560. Los pueblos tienen memoria. Y cuando la memoria se va activando, esa memoria como es un estallido, como el universo, como un Big Bang. Y ahora tenemos aquello, tenemos toda la experiencia de la primera independencia, tenemos el proceso presentado por Bolívar en el 26 y ahora tenemos otra vez, después del Caracazo, tenemos la derrota del año 2022, del golpe del 2022, tenemos la victoria de la guerra energética, la guerra petrolera que vino después, tenemos todo eso. Y ahora tenemos que si Venezuela gana, que va a ganar estas elecciones, el mundo de nuevo está analizando qué va a pasar aquí. Y entonces analiza de una forma diferente a la que se analiza a Trump, a la que se analiza a Kamala Harris. Se está viendo que son dos modelos antagónicos. Termino. ¿Hay alguna forma, es suficiente el análisis dicotómico del antagonismo para explicar este momento histórico? Me refiero, en el siglo XX era muy fácil decir, bueno, es que él no es de izquierda y por lo tanto comete tales o cuales errores, o él no es de derecha y comete tales errores. Y las guerras persistían y avanzaba el imperio y se detenía ahí en eso que llamamos la cortina de hierro. Hoy por hoy, frente a un mundo multipolar, donde hay relaciones entre un Irán y un Arabia Saudita, entre una China con el mundo entero, y sin distingo de raza, credo, religión y hasta posición política, en la búsqueda de una diplomacia de las coincidencias, donde Nicolás Maduro ha hecho el trabajo que nos encomendó, nos delegó el comandante Chávez, que abrió fronteras y hasta anduvo en un camello por allá por Irak en la época de la guerra más cruenta contra Saddam Hussein. Un poco, te estoy pidiendo muchísimo, pero que en pocas palabras me digas, ¿cómo ves tú no solo el futuro, sino el presente actual de lucha? ¿Cómo identifica los factores de lucha en este momento? El primer, está identificado, no lo identifico yo. Yo recomiendo que se debatan públicamente los textos sobre el petróleo, sobre la política petrolera del comandante Chávez. Una edición impresionante sacada por PDVSA en su tiempo, donde están todos los textos, todas las ideas, todos los proyectos que tenía el comandante Chávez, que él era consciente de que
el crudo de petróleo, utilizado desde una perspectiva humanista, desde una perspectiva socialista, iba a ser uno de los factores desencadenantes de la emancipación de la humanidad desde otra perspectiva diferente a la capitalista. Pero no solamente sabía eso, sabía la cuestión de las reservas de oro, sabía la cuestión de las reservas de minerales estratégicos que hay en el sur, sabía la cuestión de todo lo que contiene el territorio del Esequibo, sabía todo eso. Yo recomiendo que si queremos ver un modelo premonitorio, no solamente el de Bolívar, sino premonitorio en la actualidad, de cómo con las fuerzas que tiene un pueblo como el venezolano o cualquier otro pueblo, pero venezolano, digamos, es depositario de unas riquezas que Chávez sabía que pertenecen a a Venezuela, pero también a la humanidad. Y en la política petrolera de Chávez sobre Venezuela está eso específicamente detallado. Entonces, ahí tenemos ya la primera consideración. Muy bien. ¿Cómo se puede aplicar esto ahora? Esto ahora lo tienen que aplicar los pueblos, lo tienen que aplicar los movimientos, lo tienen que aplicar los gobiernos, lo tienen que aplicar los partidos humanos, porque hay partidos inhumanos. Sí, hay partidos definitivamente en contra de la humanidad. Exactamente. Iñaki, el tiempo es muy corto, fíjate, para extendernos. Podríamos hablar aquí siglos Sí. y horas, porque Sí. sintetizar la historia es muy difícil. Hay una expresión que usamos en Venezuela: no hay política sin internacionalismo y no hay internacionalismo sin política. Así que Nicolás Maduro que se ha destacado en el mundo por ser un hombre que no fue a tocarle la puerta a Xi Jinping lo recibió, pues es que hacíamos un chiste, alguien dijo que llegó a China tocando puertas a ver quién le abría la puerta, como que si el presidente de China está expuesto para reunirse con cualquiera en el mundo. Hoy por hoy Venezuela tiene relaciones con más de las 3/4 partes del planeta, relaciones de afecto, tiene relaciones estratégicas sobre todo con el agrupamiento que se expresa en los BRICS. Tenemos relaciones estratégicas con países que son muy lejanos en lo geográfico, pero muy cercanos en los objetivos. Hay un objetivo primordial, que es la lucha contra el imperialismo. Iñaki, tú que has dedicado la vida a eso, Sí. ¿cómo explicas tú eso al pueblo venezolano en el marco de estas elecciones? Teniendo en cuenta la falta de tiempo que tenemos, otra vez voy a sintetizar telegráficamente en dos cuestiones. Primero, repensar de nuevo a la luz actual aquella advertencia de Bolívar. Estados Unidos se cree designado por Dios para dirigir el mundo. Actualizar aquella advertencia premonitoria al momento presente. Eso es imprescindible. Con aquella advertencia premonitoria y con la ayuda de tantos próceres, un montón que no podemos citarlos, tenemos que hacer inmediatamente su complemento en la actualidad. Y en la actualidad el complemento va fundamentalmente y prioritariamente por derrotar el sentido y la orientación que nos impone el imperialismo para una guerra o para muchas guerras. En estos momentos en el mundo hay el mayor número de guerras y de conflictos de baja o de alta intensidad, regionales, locales, etc., desde 1945, con un poder de destrucción que nunca había existido, ni siquiera con las bombas de 1945 contra Japón. Ese otro criterio es fundamental, porque si dejamos que el imperialismo gane, o si nos arrodillamos delante del imperialismo, si nos arrodillamos delante de sus exigencias y si traicionamos a Bolívar, al comandante Chávez, a Maduro, nos habrán derrotado. Y ese es el segundo componente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que toda la experiencia venezolana, toda la experiencia bolivariana, toda la experiencia de nuestra América, en su conjunto, es una experiencia anticolonialista y antiimperialista. Que esa experiencia la tenemos que preparar, acondicionar y reactualizar ahora. Y que ahora, de la misma forma que el continente de nuestra América ha sido siempre sometido a la violencia, ahora eso lo debemos impedir ahora mismo. Impedirlo como sea, ahora mismo. O sea, cuando la guerra es un negocio, la paz es subversiva y nosotros somos subversivos de la paz. Exactamente. Bueno, Iñaki, muchísimas gracias, de verdad, bienvenido a tu patria.
Sí. Porque los que pensamos en la patria grande no tenemos fronteras, simplemente tenemos aliados y hermanos en el mundo. Muchísimas gracias, espero que tu estancia sea de lo mejor y también espero el informe preciso, porque sé que lo vas a hacer, de lo que observes en este proceso electoral. Sí, 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 sí. Muchísimas gracias. Gracias Hasta la a victoria vosotros. siempre, camarada. Siempre, siempre, siempre. Un Sí. abrazo. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Fue Iñaki Gil de San Vicente, no solo un intelectual, sino un luchador empeñado en la liberación del mundo. Que la patria sigue, dice el eslogan nuestro. Bueno, sigamos viviendo porque la patria sigue construyéndose. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.